El Double Dragon 4. Este juego primero salió en PlayStation 4, un juego que Arc System Works recuperó de aquel famoso equipo de desarrollo japonés que trabajaba con los Kunio-kun y compañía, asemejándose al corte clásico de la saga. No fue lo suficientemente valorado. No, el juego no está mal, sigue mucho la estela de los anteriores, no está nada mal. Lo trajo Limited Run en un principio para PlayStation 4 y volvió a repetir la jugada con Nintendo Switch, también en físico. También lo trajo de manera exclusiva por Limited Run Games. Si os interesa, tendréis que acudir ahora al mercado de segunda mano porque aquello ya se distribuyó en su momento. Hombre, tenemos aquí al bueno de Corru también, otro grande de Corru. Voy a dejaros aquí el canalcito de Corru y su canal de YouTube para que los que ya no lo conozcáis, que le deis una visual, que lleva un montón de años en esto, un montón de añitos. Aquí os dejo canalcito de Corru. No soy el juego, perfecto, mira, gracias por comentar, vamos a subir. A ver si se escucha ahora. Ya me decís si se escucha bien. No se escucha. Vale, a ver. Mm, mm, no tira muy bien, ¿no? Sí, he compartido pantalla para que salga audio, la estoy compartiendo, lo que no va muy fino. Espera, voy a hacer una cosa, voy a cambiar una cosa. Voy a cambiar, voy a probar con otra pantalla. Y ahora voy a cambiar a compartirla desde otra pantalla. Decidme ahora si se escucha. Technos by Arc System A ver si se Works. escucha ahora. The classic side-scrolling action game Dime algo, por series Double Ahora sí, Dragon vale. is finally No lo he out hecho. on A ver, Nintendo Switch. el caso en una me ha dado problemas. He compartido otra igual y ahora esto no me ha dado problemas. Bueno, vamos a seguir. Algo alto, vale, perfecto. Vamos ahora. Y como os digo, aquí tenemos el Double Dragon 4, edición física que sacó Limited Run. Y que, bueno, que tendremos que ir al mercado de segunda mano para comprarlo si lo queréis, juntar a la colección de Switch. Bueno, yo que lo he probado, es algo durillo, sigue la estela de los anteriores. Si os gustaron los anteriores, sobre todo los más clásicos, lo vais a disfrutar. Y en Switch funciona bastante bien. Muy fuerte todavía. A ver qué tal ahora. ¿Qué tal? ¿Ahora qué tal? ¿Perfecto? Bueno, genial, genial. Menos mal. Hombre, esto recuerda a los inicios que tuvimos en Twitch. Que había que dar cada 2x3 está haciendo cambios. Bueno, es normal. También con el Streamlabs y ordenador nuevo. Demasiado bien que hemos empezado. Bueno, pues empezamos con la primera de la noche. Vamos a ver un total de 84 hoy. Ya os digo, son casi 700 juegos que se han editado en Switch, en Nintendo Switch, de técnica pixel art. Qué montonazo. A ver cuántos os faltan, coger la libretita, a ver si os faltan muchos o no, ya sea para descartarlos o para que lo queráis. Venga, vamos al siguiente. Vamos al siguiente.
Vamos a ver. A ver. Me da problema en la lista. Como lo he cambiado. Bueno, ahora sí. Si me da que uso deslogueado el YouTube. Bueno, ahora sí. Bueno. Aquí tenemos un juego que me parece que muchos, me parece que Poropo, el bueno de Poropo lo pilló en un especial que hicimos. Es un juego que fue distribuido, bueno, ha sido distribuido por Retard Games. Es un juego musical con Shum. Es el Heroes, el cual incluso salió en una edición Steelbook, por la gente de Retard Games, los franceses. Y resulta que este juego está bastante bien. Como podéis ver, es pixel, muy chulo. Y bastante guapo, la verdad. El tema musical, sobre todo si os gusta el tema heavy, rock duro, tiene música muy guapa. Creo que les queda algo de stock, no sé si también de la Steelbook. E incluso, si no recuerdo mal, la gente de Impact Games, en la tienda madrileña, tenían algo de stock que os interesa. Este Double Kick Heroes, exclusivo me parece que de Switch, además. Este Double Kick Heroes. Hola KDJ, buenas noches. Bueno, y ahora vamos a un pixel, como veis, muy sencillito, el cual este juego de Special Reserves fue distribuido por esa página americana que ahora ha cesado su actividad en mayor medida, que distribuía mucho juego de Devolver. Y aquí tenemos el Downwell, un juego que se distribuyó por el agente Special, además con un trip, el tema de ese aparato, ese accesorio, el cual que le podemos meter en la Switch para jugar de manera tate, es decir, de manera vertical al juego, que va genial para muchos zooms. Esa edición es guapísima por el tema solamente del añadido, del accesorio, que está genial. Y como podéis ver, es un zoom inverso muy original, el cual tenemos que bajar. Downwell, muy guapo, muy chulo. Dice Lechine que con eso no puede, que no tiene dar las teclas. Hombre, la verdad que los juegos musicales y rítmicos, muchos de ellos son muy complicados, muy difíciles. Bueno, este juego, cuidado, es un juego que quizá a futuro será buscadito por la distribución tan pequeña que tuvo en España y en Europa, el Dragon Market for Death. ¿Y sabéis de quién es? Supongo que KDJ lo sabe. KDJ, ¿sabes de quién, no? De la gente que nos encantan los juegos de esta gente, de Inti Creates, que hacen también los Metroidvania y los Run and Gun. En este juego es más bien un beat'em up pixel art que salió en inicio de la generación de Switch. Una distribución bastante escueta. Lo que pasa que en aquel primer año realmente poquitos juegos se vendían de este calibre en Switch. Hasta que no llegó el segundo es cuando la cosa, ya sabéis, como empezó la locura con Switch. Sobre todo a partir del inicio del segundo año, los indies empezaron a ser juegos muy importantes en la consola. Y aquí tenéis este Inti, que está bastante chulo, sobre todo se aleja bastante de la fórmula que tenía el equipo de Inti Creates hacer sus juegos. Se aleja de los Run and Gun y de los Metroidvania para un beat'em up con toques roleros. Toques roleros, bastante chulo además. Muy guapo. En Japón incluso hay una edición coleccionista muy chula, muy guapa, que además es un regalito que nos hizo el bueno de Colgadito, nos hizo ese regalito, y que se está convirtiendo realmente en un juego bastante buscado por el hecho de, claro, que a principio de generación
que todos los juegos que tienen menos distribución al cabo de los años desaparecen. Sí, a ver, para jugar el multijugador, incluso el cooperativo, Angelus. Lo que pasa es que el juego está bastante bien, en el modo historia. Ya es cuestión de que os guste más o menos. Pero no está nada mal el juego, bastante guapo la prueba que hicieron. Lamentablemente la gente de Inti ha seguido con sus juegos clásicos Metroidvania y Run and Gun, aunque yo preferiría también que metieran más beat'em up como este. Hola, Cofinavicio, muy buenas. El juego no sé si será muy caro ahora o no. El tema es encontrar una edición del juego. Creo que es un poco más, es más un tema complicado de encontrar el título en sí, por la poca distribución que tuvo en su momento, que lo que vale. The Dragon Market for Death. Y es exclusivo para Switch. Eso es un juego exclusivo que ha seguido siendo exclusivo para la consola. Hola, Avis, muy buenas. Vamos al siguiente. La verdad es que el tráiler era larguito. Bueno, y ahora os pongo aquí el tráiler, pues, que se distribuyó en Asia. Además fue un anuncio que hicieron en un Nintendo Direct actual de los dos juegos digitales, estos clásicos remasterizados con otro aroma. No los que vais a ver ahora, los 2 HD, sino los clásicos remasterizados. Y que hubo una versión asiática con los tres, los cuales los incluye, que lleva en inglés totalmente la portada y la contraportada exclusiva de Switch para que le interese. Una edición muy guapa. Y realmente las diferencias con los que vais a ver ahora son muy notables, ¿no? Como habéis visto. Y ahora os pongo aquí uno que diréis, ¿y por qué este? El Dragon Quest 9, la versión S de Switch. Pues porque realmente el juego hicieron un doble trabajo. En este Dragon Quest nos hicieron el trabajo del juego clásico que vimos con anterioridad en PlayStation 4. Salió un poquito posterior a la versión de Switch. Pero es que nos rehicieron el juego, en la cual puedes elegir los dos modos en un modo bitero. La verdad es que, a ver si está por aquí, vemos la fase, el cual nos podemos jugar como en un modo clásico de Super NES. La verdad es que está genial. Esta versión, por ejemplo, es una pasada, y que no vino hasta un añito y medio después, cuando eso se incorporó en una edición internacional en PlayStation 4. Fue exclusiva esta edición en Switch muchísimo tiempo. Y el juego está genial. La verdad es que me gustó mucho, sobre todo muy importante el primer final, que no es el final, y la versión Plus que tiene posteriormente. El juego tiene un montón de horas, muy disfrutable. Y está genial el port de Switch. Sí, gran juego con Finavicio, un grandísimo juego. Muy bueno. Sí, mejor que el original. Luego salió en todas, sí. Posteriormente la versión internacional salió, pero bueno, lo curioso de la versión internacional de PlayStation 4, que gráficamente era inferior a la primera versión de PlayStation 4. Hicieron la versión del port de Switch. Es una cosa extrañísima que hizo ahí Square, que realmente la versión más potente es la primera que editaron en PlayStation 4. Es una cosa bastante raruna, ¿no? Sí, es la precuela de dos de los personajes, como dices Angelus, el Dragon Quest Treasure. Dos de los personajes que aquí veremos ya adultos, los vemos en ese juego, en ese spin-off. Hola Poropo, hola guapo. Poropo, ¿vienes con el papel o no? ¿Vienes con papel y boli? Sí, son muy raros los de Square.
Pero bueno, que siguen así de raros y que no saquen títulos así, ¿eh? La verdad es que yo firmaría. Bueno, aquí uno de los juegos de Ladybug, ya hemos visto varios de ellos en los especiales anteriores. Lodos, por ejemplo, el Touhou Luna Nights, que era Saga Selecta, esos dos Metroidvania. Y ahora nos llega un juego de naves, un shoot de map, pixel, espectacular a nivel gráfico y pixel, que además fue exclusivo en Europa por Street Limited. Creo que se ha agotado casi todo de su página web. Me parece que Impact Game le queda algo de stock. Y si no, tenéis la opción de la importación asiática y japonesa, que también lleva inglés, para importarlo desde allí. Muy buen juego, de lo mejorcito a nivel Shums de nueva generación, que no sean juegos remasterizados o remakes de antiguos. Un juego que tiene 3-4 añitos. La verdad es que esta gente, este equipo japonés, hace las cosas muy bien, trabajan muy bien el pixel además. Hola Foro, ¿qué pasa, guapetón? Te llevaste un chasco con el Drainus, Naveche. Está claro que no todos los Shum nos gustan a todos, me he encontrado casos como el tuyo, que no le gusta nada, y otros que lo ponen como número 1 de la generación, o sea... Está claro que no hay término medio. O te gusta mucho o no te gusta. Gracias, Foro, por pasarte, guapo. Bueno, y este ha salido aquí, al final, el Dream Cutter, un juego de Funbox. Bueno, ha salido aquí. Lo iba a traer Game exclusivo y cancelaron la edición. Pero hubo una pequeña tiradita que ha llegado a Amazon. Y es un juego que lleva Steelbook. Es un hack and slash plataformero. No está mal este juego para ser la editora y publisher europeo que es Funbox. Como podéis ver, juego sencillito. Si os gustan las Steelbook, lleva una Steelbook, este juego, la edición sencilla de Steelbook, este hack and slash. Dream Cutter. Si lo buscáis en Amazon, incluso tenía rebajita. Pues la única opción de importarlo es a través de Amazon ahora mismo. Importarlo no, de distribución en España, Amazon, o importarlo fuera. Bueno, aquí tenemos uno muy curiosete y sobre todo muy original. Es un Metroid, el cual ha ido teniendo diferentes versiones. Primero salió en Japón, incluso en el pre-order venía con banda sonora y llevaba inglés. Posteriormente la gente de Serenity Forge, el publisher americano, lo distribuyó en Estados Unidos en sencilla y collector. Y finalmente la gente de Tesura llegó a un acuerdo con Serenity Forge y lo ha distribuido hace muy poquito en España. Y el juego está muy chulo porque aquí la premisa importante que tenemos es matar los monstruos de lo que serían las dungeons y cocinarlos, y en función de lo que cocinas consigues unos poderes u otros. La premisa es muy guapa, este Dungeon Munches. Bueno, Rivals of Aether. El Rivals of Aether es un juego que, bueno, es una especie de Smash Bros. Pixel que ha tenido bastante aceptación en la comunidad. Tuvo bastante, de hecho luego sacaron el Dungeons of Aether, que no sé si lo mostraremos ahora más adelante. Tiene hasta 4 players, es muy más Smash Bros, pero pixel, como podéis ver. La edición física lo distribuyó de manera limitada a Limited Run Games. Y ahora está bastante buscadillo este Rivals of Aether. Ya os digo, es un juego pelea. Y basado sobre este juego, nos sacaron uno que para mí es mejor, más interesante, es el Dungeons of Aether, con los personajes de lucha que antes habéis visto. Pues sacaron de la manga un RPG, un JRPG, bastante guapo, como podéis ver, pixel muy guapo. También lo ha distribuido Limited Run.
combates muy clásicos. Y me mola mucho la estética. Hola Sensebeo, hola guapo. Este es el de combate con gestión de dardos. Creo que no hay dardos en este como finalización. Creo que no había dardos. Creo que es un RPG más clásico. Me estás haciendo dudar, pero creo que no. Pero está muy guapo, yo digo, a nivel pixel es muy guapo. Si a alguien le interesa, creo que Video Game Plus les quedaba algo de stock. Ya sabéis, la tienda online canadiense que trae cositas de Limited Run. Bueno, este es muy guapo, este Dangrid. Este Dangrid es un juego, ya lo veréis, bastante cañero, que ha salido en Japón y Estados Unidos por Nicalis. Nicalis o Piki, que es el partner japonés de Nicalis en Japón. Es un juego, como podéis ver, es un plataformas de acción cañera, bastante guapo. La única opción de poder tenerlo es pues importarlo, ya sea a través de Nicalis, este Dangrid, o Japón a través de Piki. La japonesa también lleva inglés, totalmente con idioma inglés, y la americana, ya sabéis. El tema es que, bueno, Nicalis al tema de importar es un poco chunga. A veces, aunque prepagues el IVA, a veces lo hacen mal y hay que pagar aquí. Pero a veces Video Game Plus, si os interesa, la tienda canadiense suele tener algo de stock, de veces va teniendo algo de stock de Nicalis. Hola Sensebeo, sí, los tenemos puestos todos juntos, Sensebeo, para que dentro de las posibilidades de ver un especial o lo que estéis en directo, los que pues que os salten a cabo de uno cada hora, o salten todos seguidos y arreando, ¿no? En vez de que os salten cada 5 o 10 minutos. Bueno, es Twitch lo que tiene. La disposición. Dangrid. En principio ahora no deberían saltarte en un rato largo, pero a veces, por ejemplo, tenemos puesto de que no salten al principio del directo, en lo que sería el pre-roll, y a veces Twitch se lo salta por las narices, o sea, que para que veáis, ¿eh? Bueno, aquí tenéis el Eagle Island. Es uno de los juegos quizá que más me gustan del editor americano limitado Premium Edition. Es muy guapo, es muy Super Nintendo, chulísimo el juego, como podéis ver, un plataformas muy clásico. Esto llegó en edición sencilla y una edición Premium, la Retro Edition, que es con cajita de Super Nintendo, este juego para Switch, y el juego está pero que muy bien. Muy guapo, la verdad. No sé si lo conocíais, pero es uno de esos juegos, esos tapaditos del catálogo de Switch, editado en físico, que hay mucha gente no sabe o desconoce que ha salido para el mismo. Sí, Acel, es muy random esto. Twitch hace lo que quiere. Tenemos desactivado el pre-roll para que salte al principio de los directos, y así a veces yo, que soy moderador, me saltan, para que veáis. Es muy... Pero bueno, esto contra ellos tampoco puede ser gran cosa. Naranjita es muy guapo, sí, muy chulo. Muy chulo. No sé si quedará algo de stock, se ha ido agotando. Si os interesa, quizá una de las páginas que puede tener algo es Bazar, la tienda inglesa que tiene también sede en Bélgica, que envían desde Bélgica, que es la historia europea de Bazar, que traen cositas también de Premium Edition. La verdad es que es muy guapo. Sí. Eagle Island Twist. Mucho.
Esta gente, Premium Edition, son los que editaron el juego. Bueno, y ahora vamos a juegos que realmente lo han hecho muy bien. Los Eiyuden, en este caso el Eiyuden Chronicles Rising. El Rising fue ese primer intento, además de desarrollo de scroll horizontal, tipo 2D. Este Rising fue el primero que salió. De este lo trajo Retard Games, lo trajo físico a Europa. Fue el Selecta quien lo trajo Retail a España. No está mal, mejorable, pero está bastante guapo. Aquí hicieron un trabajo bastante aceptable para ser como estudio su primer trabajo, a pesar de que mucha gente del equipo estuvo trabajando en Konami y equipos parecidos japoneses. Ya sabéis que parte del equipo de Suikoden estaba metido en el proyecto. They will explore vast ruins in search of thrills, treasure, and ancient secrets. Y después tenemos lo que supuso quizá un juego que cuando lo jugamos nosotros, ¿os acordáis que lo jugamos en directo? El Eiyuden Chronicles, el 100, es este. Me encantó, lo disfruté un montón. Esto es canela. Es verdad que parece que tiene algo, por lo menos en la fecha de salida, tenía alguna cosita a pulir en la edición de Switch. Hola Goricha, la versión de Steam está muy guapa. La estuvimos jugando y está fenomenal. La de Switch creo que ya hay algún parche mejorando el rendimiento. Pero este Eiyuden, el Chronicle 100 Heroes, es canela. Lo siguiente, la verdad se nota mucho el espíritu Suikoden aquí y está genial, lo disfrutamos un montón. Además, sobre todo el tema de los diálogos, una traducción al castellano guapísima, una traslación, unas frases con mucho humor, muy bien elegidas, y luego los combates muy guapos, muy recomendable. Este 100 Heroes Eiyuden Chronicles. Y como podéis ver, el pixel es precioso. La verdad es que es precioso. Y la música, bueno, es que lo tiene todo bien. Lo tiene todo bien. Hicieron un grandísimo trabajo, el cual, bueno, se tuvieron que sustentar sobre todo con Kickstarter. Como la gran mayoría de los equipos que quieren hacer un poquito, darse a conocer, pues tienen que apoyarse con el apoyo de los bakers, ¿no? De los que los apoyan con dinerito. Y al final la verdad es que salió un buen trabajo. Hola, Drono guapo. Este Eiyuden Chronicles 100 Heroes. Y el juego no es cortito, sobre todo no es cortito. Si buscáis un RPG o un JRPG clásico cortito, este no es vuestro juego. El juego tiene su historia muy buena y vais a estar sus horitas para acabarlo. Y ya completarlo al 100% ya no os digo. Bueno, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Hacer que no todo el mundo puede ir para siempre, pero bueno, aquí la esencia Suikoden se palpa, y ya os digo que lo probamos de primera mano aquí en el canal, y me gustó muchísimo. Y otro jueguecito que también ha pasado así como rápido, ¿no? Por la estela Retail, es este Elderan. Salió, creo que me acuerdo yo, el septiembre del año pasado, casi hace un año. Este Metroidvania pixel, bastante chulo. Bueno, es que claro, salen tantos Metroidvanias que al final creo que los más no mediocres, los más de un corte más sencillote, pasan totalmente sin pena ni gloria. Pero como podéis ver, el juego a nivel visual se ve genial. Si os gustan los Metroidvanias también lo vais a disfrutar.
Si tenéis vuestros exponentes más top, no creo que lo superen, ni mucho menos, pero creo que es un juego muy disfrutable. Y para coleccionistas de Switch, creo que es un juego a tener en cuenta. Y si os gustan los Metroidvania más que más. Elden. Bueno, y aquí tenemos la de cal y la de arena. Este juego ha salido en Europa, pero ha salido, ya sabéis cómo, ¿no? En un zip, en un CIB, en un Codinabox, en una mierda de plástico vacío. Sí. Este juego isométrico de acción, RPG, muy soulero, es decir, muy soul-like. Nos tuvimos que conformar con eso durante un tiempo, pero la gente de Limited Run Games sí que lo sacó físico. No fue numerado, fue retail, de su línea retail, que también se pudo comprar en Amazon.com. Y es la única manera física para hacerse con él. Es decir, que si buscáis la edición europea, es un zip, es un Codinabox. Este Eldest Souls. Juego difícil, bueno, como casi todos los Souls. Y como bastante guapo. Plástico sin chicha, sí. Sin chicha ni limonada, ¿eh? Bueno, el lunes sale el de Messenger, ¿eh? Ya estáis avisados. Bueno, que muchos estáis esperando que esto salga, incluso con todo su contenido extra que salió a posteriori. El de Messenger, uno de los juegos más vanagloriados de manera justa, es decir, creo que su reconocimiento es muy justo. El juego es un juego real, este Messenger. Y que bueno, estamos en esa salida del túnel de la Switch y no se viene físico. De momento no hay nada en el abismo. Se rumoreó que saldría este año, a principio de año. Esto no fue así. Por lo que sé, el estudio Sabotage, que es el estudio que ha desarrollado el juego, su intención es no sacar otra versión. Es decir, que ellos están por no sacarla, aunque muchas veces el estudio no pinta ni corta nada. Aquí es el publisher, el dueño de los derechos, el que decide si sacar o no en otras versiones, ya sea en físico o reediciones en digital. No lo sé, si me preguntáis si esto va a salir en Switch, no lo sé, todo puede ser. Quizá apostaría más por una edición en Switch 2, en una edición completa, pero bueno, todo sea bueno, si llega pues genial, y si no llega pues es lo que hay. Exactamente, los de Sea of Stars, que aquí lo tenéis, la precuela, que esto pasa miles de años anteriores al de Messenger, que a veces la gente se cree que es la misma época, ¿no? Esto en principio es muchísimos años antes de la historia Messenger, y que aquí se marcaron una especie de Chrono Cross o Chrono Trigger loquísimo, brutal, y que no me extraña, la verdad. Este juego a nivel visual es impactante, el pixel, como veis, es increíble, y luego la historia parece que ha pegado fuerte, ha pegado muy fuerte. Stars. Y que creo que para cualquier coleccionista y jugador, o jugador y coleccionista, o sea una cosa o la otra, ya sea en Switch, PlayStation 4, Xbox, donde lo queráis, creo que es, y si os gusta el género, casi un obligado, ¿no? Casi obligado. Sí, cada región tiene una portada distinta, Meloblastos. Nosotros nos encantó la versión japonesa con los extras, con la cajita de cartón, y esa la tenemos, y tenemos también la versión española. Pero hay incluso un Kickstarter que además fue apoyado por Limited Run Games, que tiene, la edición es preciosa, la de Kickstarter, ¿eh? Muy guapa esa versión. La pena es que no haya salido una collector top por lo que se merece el juego. Hola Jack, ahora se te lee, sí, ahora se te lee. Tienes que cambiarte el móvil, yo creo que es el móvil, no la app. Sí, el libro de arte de GTM Studios, GTM la revista, y de Games Tribune,
española hizo un trabajo brutal, porque además tradujeron ellos la versión inglesa del artbook y estaba chulísima. Y creo que aún hay stock de esa guía, de ese libro de arte. Hola, Nvidia, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenéis un juego, el Elliot Quest, un juego que ha distribuido Nicalis, otra vez Nicalis. No lo ha distribuido Piki, el partner japonés. Se ha quedado exclusivo en Nicalis. Un juego, plataformas, toquecitos Metroidvania, muy pixel, 8-bitero, pero el juego está chulo de este arquero, de este arquero y sus mundos. Y si os interesa, creo que tienen stock la gente de Video Game Plus, los canadienses, en su página. De este sí tienen stock. De este Ícaro, de este Ícaro. Os voy a dejar aquí el canalcito de Nvidia, para que tenga un momentito, para que conozcáis su canal. Aquí tenéis el botoncito. Elliot Quest. Bueno, otros juegos además que nos han llegado en un pack de los buenos de Gungeon, en este caso Enter the Gungeon. Esto es un twin stick loquísimo, muy chulo. De hecho lleva no sé cuántas descargas tuvo en la eShop y en Steam. La gente se lo ha pasado de coña con él. Tuvo muchas actualizaciones. Al final nos llegó una versión bastante completita del juego a Switch, distribuido en Meridian, y además de manera conjunta con el spin-off que ahora veréis. Pero ya os digo, juego muy chulo. Difícil a veces, que hay zonas que son muy complicadas. Este juego de Devolver. Y el que viene conjuntamente en la edición retail española es el Exit the Gungeon, ese spin-off que cambia de tercio, también de acción, pero en este caso lo que tenemos no es una vista isométrica, no es un twin stick, sino es este ascensor, ¿no? Subir o huir de la mazmorra, y es en vista 2D. Y también está muy guapo, la verdad. También le siento muy bien. Y además tenemos a un precio muy bueno los dos juntitos en un cartucho. Tanto el Enter como el Exit de Gungeon. ¿Cómo vais con los anotados? ¿Os faltan muchos juegos de los que estamos mostrando, o los tenéis todos? ¿O no queréis ninguno? Bueno, esto creo que le gusta a Jack, y es el Epic of Hammerwatch. El Epic, el cual nos viene el Hammerwatch y luego viene el otro, el spin-off. Y esta distribución de este primero, porque luego sí que veremos que el segundo sí que lo trajo Kitesura, pero el primero y el Heroes y el Epic, que fueron los primeros que sacaron este equipo, y luego sacaron el segundo, que el segundo nos llegó aquí, ya os digo, por Tesura. Los ha sacado de manera exclusiva y limitada Street Limited, los alemanes. Juegos con toque rolero, pero como podéis ver, vista isométrica, muy adictivos. Y además tenía su edición coleccionista, que además creo que lo rebajó la gente de Streetly, por si os interesa. ¿Te has apuntado un par de ellos, KDJ? Estás apuntando unas cuantas naranjitas. Bueno, aquí tenemos un juegarral, el F-Radesy de Cave, uno de los juegos que lamentablemente se ha quedado exclusivo del mercado japonés en Switch y PlayStation 4. Aquí la gente de Limited Run o Clear River o Streetly no ha metido mano, no se han hecho con la licencia, debe ser cara, y de momento edición física exclusiva del mercado nipón. Si lo queréis tendréis que importar. Hay una edición collector, una sencilla,
tanto para PlayStation 4 como en este caso Switch. Este Eps-Ra de Sí, un juego real de la gente de Cave, que sigue siendo espectacular. ¿Quién apunta juegos en este canal? Dice Nvidia. Hombre, siendo de juegos, lo normal no sería apuntar, no sé, cabras o apuntar otras cosas, pero aquí que hablamos de tantos juegos es normal que apuntemos algo así. Que soy peor que Amazon. Bueno, no creáis que yo también con los especiales de Pixel he caído con algo, yo también veo alguna cosita que nos falta y al final tienes que pipear. Hola Colby, hola guapetón. Este es el Eps-Ra de Sí. Vamos al siguiente. Vamos con un título español muy chulo, muy guapo y que además trajo Meridian al inicio, antes de que volviera a coger la licencia Meridian, como lo ha cogido ahora, de la gente de Retard Games. Es el Eternum X, este juego arcade, plataformero, muy chulo, del Fraile. De hecho, la primera edición que sacó, no la que trajo aquí Meridian, sino lo que se quedó en Retard, venía con una funda de cartón muy chula también, de un dragoncito. Este Eternum X, aquí el Fraile, muy guapo el juego, la verdad. Un grandísimo trabajo tienen aquí. Y está buscadito, porque es uno de los juegos que de inicio de Retard Games empieza a ser complicado encontrar ya alguna copia de él. Eternum X. Peggy 12. Bueno, el Evoland, que nos vienen los dos Evoland. Este juego salió por Super Rare hace 3 años o 4. El Evoland es un RPG, el cual vamos evolucionando en el juego y según evolucionamos, vamos cambiando de perspectiva, desde 8 bits Game Boy hasta Super Nintendo, hasta luego 3D. Juegazos muy guapo, la premisa es chulísima. Y que luego tuvimos la suerte de que Selecta, para aquellos que no pudieron hacerse con la edición tan cara de Super Rare, nos trajo un cofre, el juego, con todos los añadidos en Switch. Que lo tenéis disponible ya, y a veces hay alguna rebajita que está muy bien. Dice, había un montón de Eternums en el game de preciados. Pues bueno, ahora están guapos, están bien guapos algunos de precio. Ofi, hombre, sí, el Evoland, muy chulo el Evoland 1 y 2, muy guapo. Todos guarretes, sí, claro, el tema, en las estas de game estarán hechos mierda, luego de coloridos, además el rojo es fatal. Bueno, y aquí tenemos de un estudio brasileño, el Fight and Rage, que también salió en Limited Run hace 3-4 añitos, y otra vez Selecta en ese 5º aniversario, hace muy poquito, creo que fue a últimos del año pasado, creo que fue en agosto, nos trajo todos los añadidos de este Fight and Rage, este beat'em up, tan pixel y tan guapo, en 2 ediciones, una collector y una sencillita, para uso y disfrute de nosotros, sobre todo los que nos encantan los beat'em up. Dice Suaves que la edición del cofre la pusieron a un precio irresistible, hace poco cayó. Sí, sé que hubo alguna rebajita y la edición está muy guapa con el cofre, Bueno, uruguayo, es verdad, Jack, tienes toda la razón. Me he equivocado, no es brasileño, es uruguayo. Como me escuche algún uruguayo me va a dar al palpelo, es verdad. Toda la razón para el bueno Jack. Gracias, guapo. El gordito de sabor, como me escuche. Bueno, aquí tenéis ese Pixel Remaster que tan fuerte pegó y que tantos lloros también ocasionó. Que por suerte parece que se va a remediar. La gente de Square Enix por fin ha hecho una cosa bien hecha, que ha sido escuchar las voces de tanta gente que se quedó sin su edición. No va a reeditar la Collector, esa que viene en los vinilos que tenemos en casa, esa no la va a reeditar, pero sí va a reeditar la edición sencilla, que era realmente carísima, y en algún caso como la edición de PlayStation 4 europea, totalmente inexistente.
y nos lo va a traer retail con todos los añadidos que tenía esta edición para Switch y PlayStation 4. Creo que además tener estos títulos, los 6 títulos para amantes de la saga es genial, la verdad, muy bueno. Sí, me lo Blasto están en Games, de hecho los distribuyó Selecta, los Fight and Rage, el 5º aniversario. Supongo que quedarán copias y a lo mejor también en Amazon. Te costó 89 € el import americano, pero no es la misma edición a Meloblastos que este. No es la misma edición. Y también hay que entender que salió incluso más caro, salió 89,99. Aún te costó barata 81, que salió 89,95 la primera edición. Precio de salida. Bueno, de la gente de Tribute, que esta gente lo hace genial. Uno de sus primeros proyectos fue el Flint Hook. El Flint Hook es este juego de plataformas en el cual tenemos un chavalín con un gancho. Y como podéis ver, la premisa es muy guapa. De hecho, fue Limited Run quien nos lo trajo. Primero en PlayStation 4 y al cabo de un añito lo trajo a Switch. Y la verdad es que está juego guapísimo. Te salió muy bien de precio, Melo. Aunque cueste las 75. Piensa una cosa, que si lo hubieras querido jugar o si lo has jugado, te has llevado 1 año y medio o 2 casi de disfrute. Que es normal que las cosas se reediten. Pensamos que a veces son únicas las ediciones, pero no deja de ser un producto intelectual con unos derechos de publicación y pueden reeditar en otros formatos y en otras ediciones. Este Flint Hook, que además la versión de Switch también de Tribute. Ahí se ha saltado. A veces te pasa con Steam. Este Mercenary Kings, el cual bebe mucho de Metal Slug. Y la gente de Tribute a este juego le dio mucho amor. Está genial este juego. Este Mercenary Kings. De hecho, la gente de PlayAsia lo sacó en PS Vita, una edición limitada, bastante buscada. Y la verdad es que el juego es un juego raro. Como podéis ver, está muy bien. Este Metal Slug es bastante diferente al Metal Slug clásico porque es más plataformero, pero está genial. Con cooperativo, como podéis ver, el juego está chulísimo. Y ya os digo, Limited Run sacó una versión con los dos juegos en una misma edición, en un pack, ese que tenemos en casa. Bastante chulo. También tenéis versión de PlayStation 4 de Limited Run suelta. Bueno, y aquí vamos con uno de los juegos que más me gusta de lo que editó Super Rare Games. Un juego que además le llevaba siguiendo la pista a este Metroidvania 5 o 6 años. Y hace 1 añito y medio, quizá, y también uno de los juegos que más rápido se agotó. Llegó al sold out de venta en la página de Super Rare. Este Flint Son of Crimson duró 30-40 minutos. Todas sus copias eran 4 o 5 mil copias. Duró nada, muy poquito, pero como podéis ver es un juego real, es un Metroidvania chulísimo, muy colorido. Este Flint. Además creo que si hubieran puesto a la venta 10 o 15 mil copias, las hubieran vendido también muy fácil. Mucha gente lo esperaba, muy esperado el juego. Y dentro del catálogo de Super Rare, de lo que más me gusta, este Flint Son of Crimson.
Muy guapo, la verdad, muy guapo. Molaría para muchos, supongo que igual os quedasteis en él, hubiera una reedición, ¿no? Levantad la mano los que queréis una reedición, que os vea. La verdad es que Super Rare tiene 15 o 20 lanzamientos topísimos. Dentro de su catálogo, que es bastante interesante, tiene 15 o 20 lanzamientos, la verdad, que son brutales. Hola Diego, último cartucho. Y Dalbel ha levantado la mano. Aquí tenemos al bueno de Diego con su canacito del último cartucho. Aquí lo dejo. Para que si no lo conocéis, os va a encantar. Además, compañero del canal. Bueno, y ahora el juego que estáis viendo aquí es el Forager. El Forager, como podéis ver, bueno, es un juego que tiene cositas celderas, gestión, tiene un poco de todo, una amalgama de géneros, que también salió Pixel. La versión de PlayStation 4 está bastante buscada, no hay muchas copias, incluso la de Switch, porque salió hace bastante tiempo y bastante guapo, ¿eh? Y como dice Colview, Forager es God. Dice Jack, este y el Inmost, te refieres al anterior, no el Fring. Dice, quemé el F5 para pillarlo, sí, fue locura, ¿eh? Es muy guapo, sí, el Colview. Este Forager es muy chulo, muy recomendable. Sí, la verdad es que hay mucho juego pixel muy potente, ¿eh? A veces se les critica o se les ningunea por ser pixel y la verdad es que a mí, por ejemplo, me encantan. Dice, mira ya lo que dice Colview, que a él le decepcionó el Inmost. Bueno, aquí tenéis lo que va a sacar ya confirmado. Meridian, además trae la Collector, que eso me ha sorprendido que traigan la Collector, que además sale muy buen precio. De todos los Worms, Armageddon, la Anniversary Collection, y además la trae, creo que a principio del año que viene es la fecha listada por Meridian que llega a Switch. De momento solo sale en Switch. Bueno, ¿quién no jugó a los Worms? La verdad, qué tiempos. Yo les pegué mucho en PC. En PC compatibles jugué muchísimo Worms. Suave la tiene reservadísima. Yo tengo que reservarla también. La tengo que reservar. Esa edición tiene que caer sí o sí. Qué loco aquí con los Worms. Qué tiempos. Bueno, que es que realmente Team 17 con la franquicia que se dio a conocer y que se ha convertido más que en un productor de juegos, un desarrollador de juegos, en un publisher que ha pasado a otra historia, pero como publisher ahora Team 17 realmente lo está haciendo muy bien, está editando un montón de juegos indies, apoyando a muchos indies y saben elegir muy bien las franquicias que traen al mercado y lo que editan en físico. Que no se puede jugar COP, ¿es verdad? Pues no lo sé del todo, KDJ. ¿Sabes lo que pasa? Que Meridian es un poquito, a veces, escueta en información. Ya ha pasado muchas veces que la información se sabe de manera internacional porque lo da los derechos en su página web y aquí se calla, no dice nada hasta el último momento. Espero que no sea el caso. Y si no hay cooperativo, que lo informen con tiempo. Para el que lo quiera y no lo tenga, pues decida o no comprarlo, claro. Y ahora tenemos aquí lo que iba a ser un Sonic hecho por este estudio y que llegó Sega, les dijo, no, si sacáis esto os denunciamos. Tuvieron que cambiar de tercio, cambiar el Sonic por este Freedom Planet. No deja ser un Sonic, como podéis ver. Freedom Planet, que además salió físico. También salió en PlayStation 4. Lo editó Limited Run Games.
y que está muy chulo, muy guapo. De hecho tienen el segundo que salió hace un añito ya, que ya está disponible en digital, pero que de momento no ha llegado físico. Estamos esperando a ver quién se hace con los derechos o si lo tiene ya seguramente apalancado Limited Run y cuándo decide sacar o ponerlo a la venta. Este Freedom Planet. La verdad es que el píxel es bastante grande, bastante guapo, mucha velocidad, se nota que bebe de donde viene. Aunque si vierais el segundo Freedom Planet 2, la verdad que Freedom Planet 2 mejora muchísimo el primero, mucho. Rated everyone. Furwin, el zorrete. No es el Fox and Forest, es el Furwin. Este Furwin salió de manera exclusiva en PS Vita y PlayStation 4 en Play Asia. Y aquí tuvimos Avance, lo que antes era Tesura, que luego pasó a llamarse Tesura. Nos lo trajo en físico en una cajita gordita, muy chula, en retail para Switch. Este Furwin, el zorrete, un juego de plataforma muy chulo, que si lo buscáis no debe ser muy caro. Lo trajo Tesura, Avance. Y está bastante resultado, bastante mono. Hola GR, guapo. Mucho juego hay, mucho juego. Y mucho pasa desapercibido. Seguramente la gran mayoría de estos juegos no los vais a ver en cestas en el game. No vais a ver muchos. Cuando a veces se comenta, no, es que en game o en las cestas se ve todo de segunda mano, no es cierto. Vosotros vais a las cestas del game o vais a los CEX y vais a ver siempre los mismos juegos. Vais a ver Mario, vais a ver Pokémon, pero este tipo de juegos tienen tiradas, pensad que tienen tiradas muy pequeñitas. La gran mayoría se han distribuido 600, 500, 800 unidades en España, incluso muchas menos. A veces 200, 300, porque bueno, Nintendo tiene que obliga a publicar 3.500 unidades, pero para toda Europa, en este caso Europa, y a veces el publisher se queda para cada territorio dentro de Europa tantas unidades. A lo mejor en España se quedan 300, 500, 400, y es lo que se distribuye, y a veces muchas menos. Le ha pasado con el Catán, le ha pasado con algún otro. Catán se rumorea que eran 100 las que se distribuyen en España, de todas las que se tenía que distribuir. En fin. Luego habrá muchos juegos que, lamentablemente, por la distribución tan paupérrima, aunque ahora no son buscados y no sean caros a futuro, pero no se les va a ver. Y ahora sí vamos con otro zorrete, pero este sí que es el zorrete más buscado, que es el Fox and Forest. De los primeros juegos distribuidos de manera limitada por Strictly Limited, los alemanes. Buen plataformas, muy guapo. No sé si para que valga el precio tan alto al que se vende, pero sí es muy chulo el juego. Y como veis, el píxel es precioso. Esta edición es preciosa. Esta coleccionista, que la tiene Eva, es muy guapa, la verdad. Preciosa. Y ahora vamos a ver muchos juegos de Strictly aquí, porque Strictly le da mucho amor al píxel. Y este es uno de ellos, el Ultra Core, parte del equipo de Rainbow Arts, el equipo alemán que trajo juegos como Turrican. Parte de ese equipo tenía un juego en barbecho, que era este Ultra Core. Y la gente de Strictly apoyó de manera económica, con dinero, para que acabaran el juego y saliese el juego a plataformas actuales. PlayStation 4,
Switch, incluso ha salido para Play 5. Y es un juego real, es un juego run and gun, plataformas, muy cañero, muy de los años de Commodore Amiga, como podéis ver, y muy recomendable. Si os gusta el género, lo vais a pasar genial con él. La música sigue siendo muy buena. Dice KDJ que el Forza Forest no te gustó mucho. Pues seguramente tú, no sé si lo las tendrás en físico, pero igual pagar por él no pagarás, ¿no? Y bueno, Dotemu, no sé cómo lo consiguió, pero consiguió los derechos de traernos ese remaster o remake del Is Origin, el cual tuvo... es curioso la distribución del juego. Primero salió en Asia, con inglés, para PlayStation 4. Después la gente de Limited Run también lo sacó, creo que en Vita y PlayStation 4, en Limited Run Games. Y al cabo de 2 años, año y medio, 2 años, hubo una versión de Switch, la cual se hizo con los derechos la gente de Strictly Limited. Incluso llegó a salir distribuido por Inin, ya sabéis que es el partner de Strictly Retail en España. Dice que el Diego, que la ha comprado ya así, sale tirada muy corta, Autocore es imprescindible, y tanto. Al que le mole el género de run and gun, plataformas, Ultracore es espectacular, increíble. Is Origin. Bueno, y aquí tenemos la madre de mis amores, Turrican, que hablo de él, que me parece que no sé si tuve una entrevista. Ya sabéis que Eva tuvo una entrevista hace poquito en el canal de Triple Indie con Marcos. Yo tuve la otra entrevista hace poco con él, no sé si la pondré este viernes o no, y hablo de Turrican. Para mí uno de los juegos de mi infancia y de más amores y que más recuerdo, sobre todo los dos de Commodore Amigas, que fue a los que jugué y los que tenía originales. Es espectacular, la música es brutal, brutalísima. El juego es increíble como luce y como sigue luciendo a día de hoy. Y que la gente de Strictly Limited nos trajo todos los juegos de Turrican en un recopilatorio. Bueno, trajo 2 versiones, partidas en 2, aunque luego la Collector aunaba todo el material de Turrican. Incluso aquí salió una versión flashback, distribuida por Inin, con menos juegos de la saga Turrican, más incompleta. Si queréis las completas tenéis que ir a las versiones de Strictly. Pero como podéis ver aquí, la música es increíble. Factor 5, Rambo en la época, esos equipos alemanes que hacían juegos parecían magia. Y esta es la versión flashback de Turrican, que son la que se distribuyó retail en España. Vaya arte de la época, ¿eh? Las portadas eran brutales. Qué tiempos. ¿Cuántos habéis jugado a los Turrican? Esto, además, spoiler, es uno de los juegos que me encantaría un remake. Un juego actual de Turrican, me encantaría. Eres mega fan, Diego. Yo es que lo tengo muy metido dentro, ¿eh? Bueno, también es que juego, quizá uno de los juegos que más he jugado en mi vida. En la época de Commodore Amiga le metí muchísimas horas al juego. Muchísimo. Ostras, le escribiste a Chris, ostras. Pero es que él no sabe que por muy pequeño que sea tu canal, eres un cielo y un estupendo entrevistador. Él se lo pierde, Diego.
Bueno, aquí tenemos otro juego de Street League distribuido, este Spell Limit, juego de velocidad, el cual, bueno, como podéis ver, en tren, en coche, es un juego bastante chulo, muy original. Este Spell Limit. Todavía les queda stock, que a quien le interesa, a la gente de Street League. Incluso creo que a veces que ahora con la tienda venden a través también de Amazon. Speed Limit. Y ahora uno de los tácticos más guapos, también distribuido por, en este caso, Inning, conjuntamente con Street League, el Star Renegades, pixel espectacular, táctico RPG, muy chulo, la verdad, es magistral este juego. Y es difícil, también es difícil, bueno, como casi todos los tácticos RPG. La verdad es que es muy guapo. Star Renegades. Además sacaron una coleccionista, una collector, que por 49,95 estaba brutal. ¡Hola, Luisa, la guapa! Star Renegade. Y ahora uno de los Shums que se agotó rapidísimamente en la página de Street League, pero si los queréis, ojo al dato, agotados en toda Europa, tiene stock Impact Games en su página web y tienda online. Si os interesan, ya sabéis, viene un pack con 2 juegos, muy chulos los dos. Aquí tenemos el Star Hunter Deluxe, es uno de ellos. Este es de mira horizontal, dentro del mismo estudio. Pixel. Ahora mismo seguramente que Impact es el único tienda o expositor que tiene juegos de esta edición. Bastante ahora empiezan a estar especulados en eBay. Os lo digo por si os interesa. Lo tiene disponible en su página web. Este es uno de los que va en el pack, el Star Hunter Deluxe. Y el otro también muy chulo, en este caso es vertical. Es color vertical. El Space Moth Lunar Edition. El Space Moth. Una vista más clásica, más arcade. También más bullet hell. En este caso creo que intentaron imitar más a Cave con Shumushi Himasama. Muy buenos juegos los dos. En un pack los dos juntos. Space Moth. Y luego nos trajo de la gente de Natsume, nos han ido trayendo cositas y en este caso nos han traído el Will Guns Reload, ese remaster de Super, ese shooter muy a lo Cabal, tan estupendo en la época que tantas glorias nos dio. Nos lo trajo en esa edición, incluso una collector a Europa. Había salido de manera había salido en retail en Estados Unidos, pero aquí al poco lo trajeron ellos con collector sencilla, con manual. Muy guapo estos Will Guns. ¿A ti estos juegos te generan epilepsia, GR? ¿El anterior o este?
¿Te refieres al mod? El de los... El Bullet Hell, ¿no? Si no, los Bullet Hell, sí. Muy tantas luces en pantalla. Si no es de lo... No es preferible para los que tengan problemas con este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, Super Life of Pixel. La historia de la vida del Pixel. De este Pixel, plataformas por escenarios Game Boy, Super Nintendo, NES. Un juego que sacó también Steel Limited, con muchos juegos del estilo. La verdad es que es un juego muy chulo, muy interesante. Creo que además Triple Indie Marcos lo jugó y que le encantó. Lo tenéis disponible en Steel Limited, este juego. Muy chulo. Super Life of Pixel. ¿Tú lo has jugado a este tanto en Wii como en Switch? ¿Qué te gustó mucho? La verdad es que no lo he jugado, pero por lo que ha hablado incluso Marcos y otros compañeros, que está guapo, ¿eh? Y bueno, lo de Taito Milestones. Aquí lo mejor de Taito, que nos lo ha ido trayendo Steel Limited y Inin conjuntamente, nos trajeron el primer pack. También es verdad que el primer pack eran juegos de Taito más viejunos, juegos como el Kicks, el Space Shaker y otros tantos de 1980 en adelante. El Alpine Sky, todos muy clásicos, muchos igual como yo que los hemos jugado en arcade. Imaginad, estos los jugué yo en su momento, pagando mis pesetas, mis eurillos, no, mis durillos, mis duros, cuando valían un duro la máquina arcade, ¿eh? El Shocking Pop, este quizá lo conoces más. El Elevator Action, también que ha habido luego remasters de este juego. Incluso el Differing Story, este era muy chulo también. Halley's Comet, Zoom, más clasicote, guapo. Y el Ninja Warriors, el clásico, que luego ya sabéis que ha habido ese remaster, que ha sacado incluso la gente también de Streely, que ya lo veremos. Pero es que también nos han sacado el segundo, gente de Inin. Quizá con cositas más interesantes, como cositas de PC Engine, por ejemplo, o este New Zealand Story, que está guapísimo. Todo está disponible ya, ¿eh? Aunque si buscasteis la edición de Streely, aún no se ha enviado, pero sí la de Inin, que se distribuyó retail. Aquí tenemos a Kiki Kai Kai, ¿eh? el clásico, el Darius 2, el Gun Frontier, qué guapo. El Benbero B, algo más desconocido, el público occidental. El The Legend of Cage, el clásico, que luego tuvimos un remake en DS. El Liquid Kids, para mucho desconocido fuera de PC Engine. O el Solitary Fighter, esto sí que es una bizarrada que haya llegado. El Dino Rex, aquí la lucha de dinosaurio, otra bizarrada. Y el Metal Black, muy guapo. Este recopilatorio la verdad es que es canelita, muy guapo. Pero bueno, no hay 2 sin 3 y Inin anunció hace unos meses que va a sacar en físico la tercera parte del Taito Milestone, o sea, tercer volumen, que además lo hizo en Instagram, Coming Winter 2024, en teoría lo sacarán para este invierno, supongo que noviembre y diciembre. Más recopilatorios de Taito. Y por lo que se ve va a estar muy guapo, ¿eh? Han enseñado algunos fragmentos, no se sabe mucho, pero aquí los tenéis. Mirad, esto va a sacar el Thunder Fox, el Bubble clásico, el Kadash, el Rastan Saga, Rastan Saga, el Champion Wrestler, el Rainbow Island clásico y el Runark. Me parece brutal también este recopilatorio que van a sacar dentro de poquito.
Y un Metroidvania muy cañero, de ascensión, que ha sacado la gente de Streetly, que se habla poquito, que se está agotando. Es este Rising Hell, con música cañera, heavy, bastante difícil, pero que es muy guapo. No sé si lo conocéis, este Rising Hell. Hola, aquí tenemos a Eva, Cosievix, ¿qué pasa? ¿Cómo van esas pintas? Muy guapo este juego, muy guapo. Otro juego que del catálogo de Streetly que ha pasado sin pena ni gloria, bastante desconocido y la verdad es que está muy chulo, ¿eh? Muy guapo. Sí, Diego, es el que tiene Eva, tiene varias cuentas, esa y la otra. Esa es la Watanabe. Rising Hell. Esta es la edición física. Ya, y ahora Kiki Kai Kai, el remake, el Poki Rocky, de la gente de Natsume y Taito, una franquicia compartida, y que han hecho las cosas muy bien, la verdad. En este remake, no, de hecho habéis visto que en el Taito Milestone 2 sale el clásico, pero aquí tenéis ya el remake, que realmente hicieron un trabajo espectacular, muy bueno. Este Shum, porque no deja de ser un Shum, e incluso sacaron ediciones coleccionistas con incluso un peluche, aquí el peluche de Rocky, el mapache, bueno, mapache no, este panda japonés, ¿no? Rojizo. Nos envía besitos Eva, que está sin audio la pobre en un pub. Varios personajes desbloqueables, aquí veis. Está muy chulo, si os gusta, está muy bien, la verdad es que es muy disfrutable. Os enseñan un poquito todos los personajes, que no solamente el Poki Rocky, vienen para poder elegir. Y bueno, y dentro del género Shum, es uno de los que para gente no tan afín se puede hacer con él. A ver, no es fácil, pero puedes ir, vas cogiendo y puedes ir avanzando. Poki Rocky. Reset. Bueno, salió hace ya 2 años y medio, casi. Fue marzo, creo que fue del 2022, ¿no? Como habéis visto. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, el Wonder Ball Collection. Esto fue una alegría. Con todos los Monster Wonder, todo el juego Wonder Boy en un cartuchito. Es más completa la edición de Streetly que la distribuida Retail, que falta algunos juegos. Todo ese catálogo metida en un cartuchito o en un Blu-ray es en la versión de PlayStation 4. Mucha nostalgia aquí.
Sobre todo lleva el Monster World, el clásico, el 4. Se había quedado exclusivo en Mega japonesa y luego en PlayStation 2. En los Selects de Sega. Y bueno, otro juego, en este caso Metroidvania, el Super Epic, este juego que licenció la gente de Numskull y en el cual llevamos un mapache montado en una llama. La premisa es muy bizarra y original, pero es un buen juego Metroidvania, pixel, muy chulo. Y además está baratito. Super Epic. Muy guapo, la verdad. Que los enemigos son cerditos y cerditas. Super Epic. Bueno, y ahora aquí uno de los juegos que más también disfruté en Commodore Amiga. ¿Y cuál es? Pues el Jim Power. También, como podéis ver, si algo caracteriza a los juegos de Amiga es sobre todo a nivel audio, música. En este caso el Jim Power, la versión clásica de Amiga, que aunque luego tuvo una versión de Commodore 64, creo. La versión de Amiga es brutal. Juego de Run and Gun, plataformas, que también sacó en un pack con los dos juegos la gente de Street Limited. Y música increíble. Qué bueno es. Y uno que estuvimos jugando en directo, ¿os acordáis? El Parasol Stars, el Puzzle Bubble 3, que lo jugamos aquí en directo en el canal, una key que nos cedió la gente de Inin, que sigue siendo muy bueno, esta adaptación a consolas, a Switch, qué bueno es. Me ha hecho el portátil un amago de caerse. O sea, ya sabía yo que no podía ser. Bueno, voy a tener que compartir de nuevo con pantalla. Me ha sacado la pantalla. Un momentito. Aquí, compartir. Bueno, pero bueno, hasta ahora ha aguantado bien, ¿no? Ha aguantado bien. Bueno, poco ha hecho. Bueno, vamos a otro juego. Sí, no, el portátil se ha cerrado solo. Se ha cerrado solo. Algo tenía que hacer el portátil este. Bueno, y aquí tenemos un recopilatorio que trajo gente de Streetly. Aquí nos llegó la versión de Inin un poquito más cortita, con los juegos de Ninja Hamaru, juegos clásicos japoneses de NES, Famicom, Super Famicom, incluso llegaron a 3DS, que es algunos títulos. Juegos muy chulos, la verdad, muy guapos, bastante desconocidos para el público occidental. El bueno de Ninja Hamaru. Muy guapo.
y que tenéis en retail este que nos trajo la gente de INI. Dice, la visa se ha fundido como el queso en los macarrones. Pero hay mucha cosa que os falta o que queréis, ¿hay tanto? Hombre, mirad aquí uno que sí que es una pasada. Una pasada porque saldrá ahora, está en pre-order por la gente de Strili. Es este Saiyuki. Princess Saiyuki. Es una pasada porque no me esperaba yo que esto también se fuera a reeditar. Un juego que salió en la época de PlayStation 2 y Wii, que se le puso notas de asquerosamente malas. ¿Por qué? Porque era pixel. Me acuerdo que se le ponía notas malísimas porque ¿cómo era posible sacar estas alturas en PlayStation 2? Que había parte del equipo de Natsume que quiso sacar incluso de la franquicia Poki Rocky, pero por temas de derechos al final decidieron que fuera esta Saiyuki. Por eso sus semejanzas con el tema de los Poki Rocky. Y que como podéis ver está bastante chulo, es otro zoom del estilo al Kikigaikai, Poki Rocky. Y que saldrá, bueno, de hecho ya está el pre-order y pronto saldrá, supongo que el año que viene, saldrá esto físico. Ahora no, saldrá. La princesa Yuki. Como otros de Strili, estos son los de Zatopia y Mecha Riz, del mismo estudio, 2 zooms, también se agotaron enseguida, pero muy rápido. Bastante bien valorados, no los he jugado, estos sí que no los he tocado, no he jugado, hablan bien de ellos. De hecho se agotaron enseguida. Como podéis ver, catálogo de Strili, la verdad, muchísimo zoom, mucho juego arcade. Para que le encanten los géneros, la verdad, son casi obligatorios. De Zatopia Meschart. Esta es la edición que van a sacar. Mira, Jiki Jack está cabreado. Pues mejor, tómate una tila, Jack. Seguro que te sienta bien y así podrás dormir hoy con tranquilidad. Yo me la tengo que tomar de vez en cuando. Porque también el cabreo también lo tengo yo. Bueno, y aquí el Infinity Beyond the Mind, también por Strili. Es un juego que no me esperaba yo que lo sacaran ellos. Este hack and slash, plataformero, sencillote, pero que también es pixel. Y también saldrá físico. Este Infinity Beyond of the Mind. Más sencillote, pero también le van a dar cabida en edición física a este juego. Sí, ya llevan retraso. El problema, ¿sabes cuál es? Es que casi todos estos juegos se hubo el pre-order en esos 6 meses de locura de Strili. Y todos tienen un retraso entre 1 año y año y medio. Y algunos rozando ya casi los 2. Claro, ahí se ha juntado todo el pastel. Aunque bueno, ahora parece que la cosa está en movimiento. La maquinaria está funcionando. Ya juegos de PlayStation 4 están disponibles, como el Shatos y unos cuantos más. El Aire en volumen 2 y tal, en PlayStation 4, ahora falta de Switch. A ver qué va a pasar al final. Yo supongo que irá funcionando todo bien. Otro que este sí que me encantará ya que lo saquen ya, de Strili, es el Shinobi Non Grata, que esto tiene una pinta espectacular. Este juego de Shinobis, ninjas. Shinobi Non Grata. Que juega RAL, que van a editar ellos en físico. Está listado para el año que viene en físico, que saldrá. Veremos si al final cumple la fecha. Shinobi Non Grata. Espectacular. La vez ninjas bien y tanto. Este es muy guapo, muy chulo. Muy chulo. Está la edición física. Y esta es otra edición
Para los que nos molan los zooms, otro que también aquí nos dieron muy fuerte, los Stella Empire, el cual viene el original y ese remake que han hecho, que además está muy guapo. Aquí hemos tenido la versión solamente retail del original, del remake, que ha salido ya por parte de INI en Switch. Pero cómo lucen, la verdad. Estos clásicos de Mega Drive. Con muchos extras. Y que luego nos llega el Over Horizon. Este juego de Game Boy Advance, que también lo han metido, vendrá en el cartuchito. Vendrá en el cartuchito este. Este no viene, por ejemplo, la versión retail que sacó Inin aquí del Stella Empire. Sí, está muy chulo el remake, está muy guapo. Está la edición. Y bueno, y otro que muy guapo, el Tinitor. El Tinitor, qué juegazo, también lo va a sacar Streamlink en edición sencilla en Switch. Y además con la sorpresa que van a añadir el juego que originó que sacaran este. El mismo estudio de desarrollo que han hecho el Tinitor hizo el Hammer Kit, que también lo va a incluir el cartuchito. Dice Luisa que hace más de un año que lo pediste. Bueno, pues tranquila, que aún queda un poco de tiempo. El año que viene en principio está listado que lo sacarán en físico. En fin, toca esperar. Estamos metidos en el mismo barco, Luisa. Yo también lo tengo pedido y ahí estamos. Este es muy guapo, el Tinitor, Y de hecho, el que viene con él es el Hammer Kit, un juego que fue con el que el estudio inició la andadura en los videojuegos y que va a incluir la gente de Street Limited también en el cartucho de este juego tan chulo. Y el Hammer Kit es este. Este de aquí. Este es el Hammer Kit. Y para ser... Y no está nada mal el Hammer Kit tampoco, ¿Qué os parece? Claro, el pixel anterior, el pixel del Tinitor es precioso, pero este yo no le hago ascos, Hammer Kit. Bueno, luego cuando nos lleguen todos estos juegos, Luisa, Jack, luego se nos quitará el cabreo y los tendremos en casita. Hay que tomárselo con calma. Ya uno tiene que asumirlo así. También es muy guapo el Hammer Kit, muy chulo. Bueno, este sí que lo tiene Jack. El Futago Usage no Goginjo Turismo. Este no lleva inglés, pero es un juego arcade, disponible exclusivamente en Switch, que ha salido en Japón. Y es muy chulo. Es un juego muy arcade, de vista horizontal y vista vertical. Hay pantallas de todo tipo, como podéis ver aquí en pantalla. Qué guapo. Recuerda a juegos arcade que hemos ido viendo durante los años. Y aquí han hecho un trabajo espectacular. Si alguien lo quiere, tendrá que buscar ese nombre de infinito en japonés para buscarlo en Amazon Japón o PlayAsia.
Aunque ha llegado a agotarse en alguna ocasión, no sé si ahora habrá stock. Aquí, por ejemplo, veis, esta pantalla es vertical. Cambia. Esto aquí me recuerda mucho al Road Fighter, por ejemplo, de Konami. O el F1 Spirit. Muy arcades. Con power-ups. Muy chulo. Y bueno, el Gal Guardians, juego que llegó a Europa por PQ. No, por PQ no, sí. ¿Fue PQ? Final Gal Guardians, creo que sí, ¿no? Sí, fue PQ. Fue PQ. Nos sorprendió bastante este Metroidvania de Inti Creates porque no llegó por Limited Run. Al final llegó a Europa el publisher por PQ y lo jugué en directo con vosotros, ¿os acordáis? Y me encantó. Además, podías en cualquier momento tienes dos personajes a elegir, una de ataque largo, de ataque de disparo, y otro de ataque corto alcance de melee, espada, y tienes que combinar de manera estratégica los dos personajes. De hecho, mientras tengas una viva, puedes hacer resucitar a la otra, y le da un aspecto estratégico muy guay a este juego, este Metroidvania, que ha llegado en Switch y PlayStation 5. Muy guapo también, pixel precioso. La Inti Creates aquí hizo un grandísimo trabajo de este Gal Guardians. Green Guardians en Japón. Aquí al llegar a Europa, Occidente, por derechos contractuales tuvieron que cambiar el nombre. Boogie Popper, dice. Peggy 7. Bueno, el Galaxy and Pen and Paper, que viene de esa saga de Pen and Paper que había sacado incluso Super Rare, esos juegos RPG tan bizarretes. En este caso, en vez de la Edad Media, nos pone en la galaxia, y que nos lo sacó Retard Games en Switch, los franceses. Gracias, Naveche, aproveche. So what you can do is land on a strange planet. You're alert for any sign of Galaxy, danger. Pen and Paper. You feel something crawling up. My butt fits this chair just right. And Hombre, dice Diego que me curro el directo. Bueno, lo que nos dejan. Muchas gracias, guapo. Gracias por el look. Y nada, aquí lo que mola al final son los juegos. Si está guapo es porque hay muchos juegos, eso sí. Se da uno cuenta que el catálogo es impresionante. Si uno quiere hacerse con el full set de juegos pixelar en Switch, tiene que gastarse la friolera de lo que valen 700 juegos. Ahí queda todo. Bueno, este es un juego que ha puesto en pre-order hace un par de meses la gente de Retard. Me gusta mucho, es pixel, es el Dead End City, un shun, como podéis ver, de coches. Bueno, es un shun, pero es muy guapo, a tener en cuenta. Dead End City también lo ha puesto en pre-order para PlayStation 5, pero también Switch. Como podéis ver, muy guapo. Dead End City. Sí, 700 de nada, Macarra. La verdad que sí. Bueno, y veréis que hay mucha calidad en los títulos. Hay muchísima calidad en los títulos. Al que le guste el género pixel, lo que no el género, sino la estética pixel, tiene una friolera enorme para poder elegir. Bueno, un juego de EVA. Muy de EVA. Que ha sacado Limited Run Games limitado. El Garden Story. Juego además muy chulo. Juego farming, pero mazmorreo también. Aquí la cerecita esta, no creáis que no pega espadazos, que los pega. Este Garden Story, muy chulo, la verdad, que a nivel visual es precioso. Si alguien quiere, creo que les quedaba algo de stock en Video Game Plus de este juego, de este Garden Story.
agua y la comida de las palomas del parque y los compras. Sí, a pan y agua. Mira, aquí aparece Eva, es hablar de Cosi y aparece ella. Pero bueno, juego Cosi, tiene su mazmorreo, cuidado, que hay que matar bichos. Pero como podéis ver, el juego tiene esos tonos pastel, tanto lilas y rosas, y verdes. Garden Story. Bueno, un juego bastante desconocido para el público occidental. Un juego, el Hensei Suikoden Plus. Pero no es el Suikoden de Konami. Es un juego que salió en Super Famicom japonés hace muchos años. Y creo que no sé si incluso llegó a salir en Corea. Que ha salido por el publisher retail japonés, pero que lo ha sacado con inglés. Para lo que no pudimos disfrutar del juego, por lo que no llegó a Europa, este JRPG, llega con inglés, este Hensei Suikoden Plus, que podéis importar, ya sea de PlayAsia, Amazon Japón. Hensei Suikoden Plus del publisher Daiwon. Gracias, GR. Buenas noches, guapo. Hensei Suikoden. Y bueno, PlayAsia llegó a un acuerdo con el bueno de Fran, de Unepic Fran, nuestro productor, creador, desarrollador unipersonal, con ayuda de algunos colegas de vez en cuando, de su juego base, que fue Unepic, que lo bordó, ese Metroidvania tan rolero, tan chulo, tan comiquero. Y el Ghost 1.0, otro Metroidvania de más corte diferente, y que los metió en un cartuchito y distribuyó en PlayAsia. Los dos puntitos. Pero aquí sí que salió quizá uno más conocido actualmente, el Unmetal, que ya sabéis que además le da ese tono tan comiquero No tardé en fugarme de Metal Gear Solid. en la que me hallaba recluido. Aquí tenéis el doblaje español del juego, del bueno de Unepic Fran, que mucha gente lo habéis jugado, os ha encantado. Unmetal. La verdad es que este señor hace las cosas bien. Que ves el juego gráficamente, bueno, y los anteriores no son gran cosa. Ten en cuenta que está el solo, parte de alguna ayuda extra, pero que luego das esencia y tan genial, ¿no? Bueno, y a la espera de que Pampa San Selén, que además el bueno de Diego creo que se lo pilló en MSX, el siguiente juego que ha sacado el bueno de Unepic, que ya ha salido en Steam. Estamos esperando que haya ports a consolas de ese juego tan MSXero, de esos juegos de plataformas y dungeons de MSX, que ahora lo tenéis disponible en Steam. Nos lo trae a consolas y queremos edición física, por Dios. Pampa San Selén, del mismo creador, de Unepic Fran. Y bueno, el Ghostblade HD. Este juego que salió en Dreamcast
pero ya cuando la consola estaba muerta, pues esos juegos no oficiales distribuidos de manera legal, originales en Dreamcast, este Ghostblade HD, además creo que es de un desarrollador alemán, que está brutal, que primero llegó a PlayStation 4 a posterior después de llegar a Dreamcast, y después nos llegó a Switch también. Genial juego, que se puede jugar de modo Tate en la Nintendo Switch de manera vertical, que la aprovecha muy bien. Y es un juego increíble, este Ghostblade, uno de los mejores juegos del desarrollador y de Shums de PlayAsia, de lo que tienen ellos editado. Brutal. Ghostblade HD. Y como podéis, la coleccionista, una steelbook guapísima. Y bueno, la gente de Limited Run y Clear River, con el motor Carbon Engine, nos recuperan el gimmick. Ese juego tan caruno de NES, que ha llegado de manera Limited Run, también llegó a Super Deluxe. Hemos tenido también una distribución aquí por Clear River, sencilla, y que aquí, para los más nostálgicos y no tanto, que solamente les gustan los buenos juegos y sobre todo plataformas, lo hemos podido disfrutar. Este gimmick. Juego que el juego japonés vale un riñón y parte del otro. El original de NES, de Famicom. La verdad es que está guapísimo, ¿eh? Hay que ponerse en la época. Este juego de Famicom está chulísimo. De la gente de Sunsoft. Y bueno, del Retard Games, el Goblin Slayer, juego que salió en Japón, que eliminaron el inglés, un táctico RPG, plena esencia Final Fantasy Tactics, basado en el anime de mismo nombre Goblin Slayer, que es brutal también. El anime es muy chulo, que lo tenéis disponible en Amazon Prime, creo, la serie completa. Y que la gente de Retard Games, el publisher francés, nos lo va a traer, ya se han abierto los pre-orders de la sencilla a la collector, y además Meridian ha llegado a un acuerdo para distribuir retail el juego sencillo aquí en España. Sí, Ofi, hombre, anunciaron la secuela, no lo he puesto aquí porque ya no utilizan la técnica pixel art, pero sí, la gente de Clear River hace 3 semanitas anunciaron, de hecho pusieron un tráiler del Gimmick 2. A nivel jugable, la esencia es igual, simplemente que los gráficos no son pixel. Pues se ve chulo. Solo en inglés, imagino, Luisa. Pues no lo sé. El Retard está haciendo las cosas bien. De hecho, por ejemplo, Romancing Saga lo traducen ellos. Lo traducen al español. Son ellos los que ponen la pasta. No sé al final lo que harán con este Goblin Slayer. Y bueno, aquí tenéis el Goodbye Wall, este juego que trajo la gente de Nuskull, de PM Studios, y que distribuyó aquí Meridian, en el cual el juego tienes que hacer juegos de Game Boy. Juego muy chulo, muy bonito, que hemos sorteado en el canal, que lo sorteamos la semana pasada, el mes pasado. ¿Os acordáis que lo sorteamos en físico? Este Goodbye Wall, muy chulo, la verdad, muy interesante, y un pixel precioso. En el cual tienes que hacer jueguecitos, los tienes que probar. Qué guay, ¿eh? Goodbye Wall. Más está baratito en físico.
Bueno, y aquí la bizarrada del Gotha Protectors, Card of Darkness, un juego que había salido en digital en 3DS. Un juego bastante bizarro, que tuvo mucho éxito online, el de proteger a la princesa, y que ha llegado, y que la gente de Limited Run Games lo ha editado en físico. Hay muchos fans del juego que lo jugaron mucho en digital en 3DS. Y como podéis ver, es bastante loco y bizarro el juego, ¿eh? Este Gotha Protectors, muy bizarrón el juego, muy bizarrón. Load 'em up with powerful skills and get ready to tear through the Goblinous horde. You like story? Oh, we got story. And scene! Plus, blistering Bliptoons by Yuzo Koshiro. And voice acting in 2 languages. Gotha Protectors. Perform secret actions in each stage to unlock more than 900. La verdad es que a veces se atreve, hay que decirlo todo, a veces se puede ser muy criticado en Limited Run, pero se atreven a editar cosas que otros muchos no lo harían ni harto vino. Y se agradece. Play with yourself. In the all-new Hyper Geriatric, Flame-tastic, Robo-Princesstic, Octopodonal, Aqueductified, and extremely pagan super video game. Gotha Protectors, Card of Darkness. Y ahora otro juegazo, el Gravity Circuit. ¿De quién si no? De Tribute. Sabes que es de Tribute también. Que utiliza el tema. A mí me costó el tema. ¿Os acordáis que lo jugué en directo? El tema del gancho. No sabía implementarlo bien. Luego en privado luego le estuve dando y luego ya empecé a utilizarlo bien. Pero me costó bastante aprender a utilizar el gancho. Pero el juego como tal, a nivel gráfico es increíble. Sobre todo para amantes de Mega Man. Y se ve muy guapo. La gente de Pixel Love lo editó en Europa. Es una collector. Y aquí, si no recuerdo mal, fue, no sé si Meridian, el publisher que le compró la edición retail a Pixel Love y lo distribuyó aquí. Dice Luisa, totalmente cierto. ¿Qué te refieres? ¿Lo del gancho? Sí, si es lo del gancho, sí. A mí me costó hacerme con el gancho. No era tan fácil aplicarlo, ¿no? Hasta que no le coges la esencia, no. Me costó un pelín. Gravity Circuit. Ah, lo de Limited Run. Sí, también. El tema de juego como el Bad Boy, el Cassette to Golf. Hay juegos que de otra manera no llegarían y están llegando ahora. Y bueno, otro juego, que ya sabéis que este juego en PlayStation 4, el Griffon Knight, está carísimo, tuvo una tirada muy pequeñita de 900 unidades por la gente de Streamlink, buscadísimo, y luego, al cabo de un añito y medio, lo sacaron en Switch, que también está empezando a ser buscado. Este Griffon Knight, en este caso la Epic Definitive Edition, que viene más material en Switch, y es un juego bastante chulo. A ver, gráficamente no es ningún portento, es graciosete. La verdad es que yo lo he jugado en digital y es graciosete, este Griffon Knight. Y como veis, un pixel bastante sencillote, pero agradable a la vez. De Griffon Knight. Supongo que a futuro, cuando pasen los años, será de esos zooms o cute maps que la gente recordará y que buscará por lo diferente que es.
Peggy 16. Bueno, Guilty Gear, el 20 aniversario de Guilty Gear, esto fue, además es exclusividad europea. Dentro de Occidente, también salió en Japón, pero Estados Unidos se quedó sin esta edición. Esto salió a principio de generación de Switch. Además una edición gordita, de estos clásicos de Guilty Gear, el primero. Esa remasterización para Switch. Que veis que aquí el píxel más gordote, ¿no? Que bastante diferente al píxel actual que está utilizando Arc System Works. Y ya os digo, es exclusiva en Occidente europea. De hecho, lo iba a sacar un editor que en Estados Unidos limitado, que al final no lo pudo llevar a puerto. De hecho, tuvo que devolver la pasta. Y es exclusivo aquí en Europa. Y ahora vamos a un juego de Red Art Games, publicado por Red Art Games, el Gunborg. Este juego de plataformas bastante chulo, difícil también. Hay zonas bastante jodidas, la verdad. Este Gunborg, Dark Motors. También lo distribuyó, creo que también en Retail Selecta aquí en España. Y como podéis ver, tiene su rollo. Difícil, hay que jugar mucho con las paredes, pero hay muchos enemigos en pantalla y todo aquí te mata. Aquí todo te mata, es como un celeste vitaminado también. Este Gunborg. Y pasamos a un plataformas puzzlero, el Gunbrick, un juego bastante chulo, bastante molón. Este es de los de distribución retail de Limited Run, que también vendió a través de Amazon.com. Hombre, el bueno de Unravel nos ha hecho una raid. Aquí seguimos, Unravel. Aquí seguimos. Aquí seguimos con el especial. Aquí os dejo canalcito de Unravel. Pues si no lo conocéis, gracias a todos los que venís de bueno de Unravel. Aquí seguimos con el especial de juegos físicos corte pixelar, estética pixelar en Nintendo Switch. Este, de hecho, es el cuarto especial. Estamos haciendo unos 84-85 juegos por volumen, por cada especial. Este ya es el cuarto. Hay la friolera casi de 700 juegos editados en físico de estética pixelar en Switch. Toda una burrada. Y ahora vamos por el cuarto. Aún nos quedan otros 4 o 5 episodios más en hacer, que los tengo preparados. Y la verdad que se hace enorme el catálogo que tiene Nintendo Switch. Pero ahora vamos ya con palabras mayores, y es la gente de NGDEP, que son los alemanes que editan de escándalo, trabajan de escándalo. Ellos se lo comen, se lo guisan y se lo comen. O sea, lo hacen todo, hacen los juegos, los ponen a la venta y los producen y los venden. En este caso, aquí veis al Gunlord X, el cual bebe mucho del Turrican, de esa esencia de Turrican, que primeramente lo sacaron, trabajaban para Neo Geo, haciendo post para Neo Geo de manera actual, que luego que han sacado en Switch y posteriormente han hecho una versión creo que para Play 4, y este es brutal. Este Gunlord X, recomendadísimo, pero vamos, recomendadísimo. Es una gozada este juego. Como podéis ver, es brutal. El píxel es precioso. Va muy fino el juego. El tema gameplay está hiper cuidado, hiper trabajado. Sí, en Manos de América se ve espectacular. Sí, se ve increíble. Tiene fases de zoom también. La música y efectos son increíbles también. O sea, lo cuidan todo muchísimo. Este equipo de desarrollo lo cuida muchísimo. Bueno, que de hecho también veremos ahora el Gunbane,
el Gunbane han acabado de vender lo que les quedaba, la segunda remesa, este domingo. Este domingo se puso a la venta del Gunbane, ese tercer juego que llega a Switch, lo pusieron a la venta este domingo. Empezarán a enviar ahora ese tercer juego que han editado en Switch, que ahora también lo veremos. Pero bueno, este Gunlord X, la verdad es que es brutal. De hecho, primero sacaron una edición sencilla y otra intermedia, con una cajita de cartón y postales. Pero visto el éxito, posteriormente sacaron una edición coleccionista del juego. Aquí veis un poquito todo cómo es el juego. La verdad es que es increíble, el nivel pixel precioso. Y ahora vamos por el segundo juego que llegó a Switch de su mano. Y bueno, otro brutal. En este caso nos vamos a un Shum, el Ration X. Bueno, qué decir, que otra burrada. Otra burrada. Como dice Luisa, los de NGBet son la leche. Sí, hermanos de mí, estar el día en Switch es imposible. Hay que estar pendiente cada día. Pero de lo que te guste, porque Metroidvania, hicimos el año pasado un especial de Metroidvanias y contabilizamos más de 180 títulos en Metroidvania, hicimos 2 especiales y ahora está obsoleto en ese género, por ejemplo. Ahora igual estamos rondando los 240, 250. De Shums eran 130, 140 el año pasado, ya estaremos rozando los 180, 190. Es decir, que los géneros que hace unos años eran géneros obsoletos o minoritarios, ahora sacan por todos los sitios. Cualquier género que te guste, beat'em up, lucha, RPG, JRPG, tácticos, cualquier cosa que te guste, tienes un montón de juegos o exponentes de género, también en PlayStation, pero Switch además tiene la ventaja de que, por ejemplo, estos juegos pixel van muy bien o se juegan muy bien en portátil, por ejemplo. Si os gusta la portátil, luce muy bien ahí. Y este último que comento, que se puso una segunda remesa a la venta este domingo, que se agotó también enseguida, es el Gunbane, que aquí nos han hecho una locura, que es intentar de manera fresca rememorar los juegos de Cave. Un bullet hell brutal, que es que te tocan cualquier palo, la verdad, esta gente de NGDev, y lo han hecho increíble. Y en principio empezarán a enviar, dijeron que a partir de los sencillos empezarán a enviar ya esta semana, y las coleccionistas empezarán a enviarlas a partir del día 15 de septiembre, o la semana que viene. Sí, Luisa, son muchísimos, 180, 190. En principio, nosotros de Shums, de PlayStation 4, creo que tengo casi el full set. Y de Switch me faltará alguno, pero porque lo tengo duplicado en PlayStation 4. Pero sí, yo de tema Shums siempre he estado al día, porque sabéis que me encantan a mí. Yo alucino con el género y me gusta mucho. Ya te lo han enviado, dale, pero es el sencillo, ¿verdad? Es el sencillo. El sencillo dijeron que enviarían ya. El sencillo enviaban ya esta semana y luego comentaban que la Collector, o si tenías el sencillo con la Collector, lo enviarían a partir del 15 y 16 de septiembre. Eso estaba en el comunicado. Sí, el sencillo en principio lo enviaban ya, o sea, tienen que estar enviándolo a todo el mundo ya el sencillo. Y bueno, si es que hemos llegado al final. Ya hemos llegado al final, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de los 84 títulos que teníamos para hoy. Ha sido 84, que la verdad nada mal. El catálogo, ¿qué os ha parecido los que habéis visto desde el principio? Los que habíais visto el primer episodio, el segundo y el tercero y este cuarto.
Y aún me quedan, creo que 4 episodios más de 80 y pico, 84 cada uno, y que alguno es más brutal que este, la verdad. Me parece que a los que nos encanta el pixel art, se nos hace difícil no tener muchos de ellos o conseguirlos, la verdad. No, Ofi, hombre, mira, ahora mismo en pixel art hay cerca de 700 juegos. Pixel art. Hemos hecho 4 especiales de 84 cada uno. Nos quedan otros 4 más y un noveno, que tengo 16, 18 juegos. No sé si pondré alguno más. Total, unos 700 juegos de pixel art, más o menos, andará por ahí. Pero en el catálogo de Switch, ahora mismo editados en físico, a principio de año no, en marzo o así eran 3.030, 3.040 y ahora estamos rondando los 3.300, editados en físico por título, es decir, no diferenciando regiones, sino un título, cada título que haya salido por nombre, hay 3.300 nombres, 3.300 juegos editados, sea en la región que sea, editados en físico en Switch, que me parece una cifra muy buena, pero si vemos, por ejemplo, el catálogo que tenía PlayStation 2, si sumamos, está muy por encima. PlayStation 2 eran 6.000, 7.000, si juntábamos todas las regiones, Japón, Europa y Estados Unidos. No hay tanto realmente, aunque es mucho. Ahora, si juntamos con lo digital, sí que es muy bestia. Antiguamente con PlayStation 2 también es verdad que no había digital. Y todo, si lo querías que la gente lo jugara, tienes que sacarlo en físico. Pero bueno, aún así, 3.300 juegos a calidad de hoy en día, si comparamos la calidad de PlayStation 2, es verdad que PlayStation 2 tenía bastante más morrayosis. Por ejemplo, de los 700 juegos Pixel, os los habéis estado viendo estos días, ¿cuántos nos quedaríais o cuántos no jugaríais? Ya tiene que gustaros los géneros, porque hay gente que el Zoom no le gustan o no le gustan los Metroidvania, pero por calidad, hay muchos que tienen calidad, aún no gustándose el género, que es indiscutible. Hombre, claro, piensa una cosa, hombre, Nintendo tiene un baremo de calidad que Steam no lo tiene. En Steam puedes editar cualquier cosa. Si eres capaz de pagar la franquicia para meterlo en su store, tú puedes subir cualquier juego en Steam. Y en cambio en Nintendo, como le pasa, por ejemplo, a otras, en este caso a Apple, aunque últimamente Apple está metiendo mucha morralla, hay un baremo de calidad y hay que pagar unas franquicias también a Nintendo. Por eso es más difícil que suban los juegos a Nintendo. Bueno, lo sabrás tú, ¿no? Que tienes tu juego ahí en barbecho, que el tema de Nintendo, aunque es muy apetecible para cualquier estudio indie, Nintendo Switch, porque creo que muchísima gente que le gusta el género utiliza esa consola, además de Steam. Creo que ahora mismo para indies, tanto Steam como Nintendo Switch son dos sitios referentes, ¿no? Para acudir y ver ciertos juegos. Pero bueno, es cuestión de gustos. Dice KDJ, pues yo abandoné hace tiempo hacer el full set de Metroidvania porque se me escaparon muchos y valen un riñón. Sí, valen bastante. Bueno, de hecho, hay algunos que las 3 cifras se quedan cortas y van subiendo, dice hermanos de Miga, muy de acuerdo. El único raro que recuerdo de Nintendo fue el juego aquel imitación de Last of Us que retiraron a los pocos días. Hombre, por catálogo de tienda, piensa que Steam tiene ahora mismo más de 120.000 títulos, una burrada. 120.000, 130.000 títulos. Piensa que Steam, desde que empezó, lo tiene todo en sus servidores. A no ser que se pierda la licencia, tenga que abandonarse del digital, aunque si compraste el juego, ya sabéis que se mantiene en tu cuenta de Steam. A no ser que infrinja algún delito, que entonces se elimina de cualquier cuenta, y aunque lo tengas en propiedad, que eso ya es otro rollo. Pero sí, son 120, 130.000. Mucha morrayosis, ya sabéis que hay mucho juego que dudosamente se le puede llamar juego, pero es verdad que hay muchísimo título, ya sea actual, de hace 20 años, 30, claro, todo está metido en Steam.
Que eso es lo bueno que tiene Steam, ¿no? Que tienes un catálogo interminable, o sea, a nivel número. Y, por ejemplo, cualquier consola como Nintendo o PlayStation, muchas de ellas, cuando muere la consola, muere la Store. Lamentablemente. La pasó con la Wii, lo ha pasado. Esperemos que con Switch se mantenga con Switch 2 y que ya sea algo así. Que la consola digital, en este caso el producto digital de Nintendo, lo puedas disfrutar, aunque sea en digital, con las venideras. Pero claro, eso no te lo asegura nadie. Como sí te lo asegura de momento en Steam. A ver, que dure muchos años. Bueno, además de lo que dices, que es más fácil compilar juegos, es el motivo que te doy. Steam es... ¿cuántos años tiene ya Steam? Steam creo que tiene, yo que tendría 20, casi 30 años Steam tiene ya. Tiene ya casi 25 o 30 años. Y durante ese tiempo no han ido más que saliendo juegos para Steam. Para cualquier consola, los 7 años esa consola muere, desaparecen los juegos. Es un motivo importante a tener en cuenta que Steam es acumulativo. O sea, no lo pierdes acumulativo, a no ser, como digo, que se pierdan las licencias y al perder las licencias ese juego desaparece de la Store, aunque lo tengas en propiedad, pero desaparece. El de Last Hope, dice Hermanos de Midgard. Sí, no, que dice Luisa que dure Steam muchísimos años. A no ser que alguien la compre, que ya lo intentó Microsoft. ¿Os acordáis los papeles que las comisiones han estado con el tema de monopolio? Se tuvo que destapar todo y una de las cosas que intentó comprar Microsoft fue Steam. Sí, intentó hacerse con la empresa propiedad de Steam, lo que no pudo, porque no se dejó comprar. Pero si se dejara comprar, no cabe duda que Microsoft la compraría si la dejaran. Ya sé, el órgano antimonopolio estadounidense y tal, si la dejaran y se dejara comprar Steam, eso caía. Es que tienen dinero por todos sitios. La verdad es que es una empresa ahora mismo, es una macroempresa, está por encima de los estados, tienen más dinero que muchos estados mundiales y es totalmente un magnate enorme. Sí, mínimo 20, 21 años, ¿no? Por lo menos, Luisa, Sí, yo creo, o más. Yo diría que hasta más, ¿eh? Más años tiene Steam. Dice, se nota que Tengami no tiene prisa. Sí, hombre, tengo hambre, Eva. Tendré que cenar. Dice, Steam, déjame tranquila que tengo que amortizar la Steam Deck. Hombre, que dure muchísimo. Steam, de momento, está genial porque sabemos que tenemos todo aglutinado allí. Hay ofertas muy buenas, hay packs muy buenos, precios muy buenos para cualquier consumidor de videojuegos. Encima tenemos la Steam Deck, y todas las consolas que ahora están saliendo compatibles con Steam, que han hecho replantearse a muchísima gente migrar de las consolas a PC. Creo que ha sido un movimiento muy importante. De hecho, creo que veremos a futuro una consola de Microsoft portátil, precisamente para tener su Steam Deck propia, intentando copiar el modelo. Y ojalá que eso dure ya no muchos años, sino que dure para siempre. Ojalá. Sí, como dice Neveche, Gabe Newell su hijo es Steam. Y ya lo ha dicho él 1000 veces que eso no se compra. O sea, eso quiere mantener la libertad de empresa. Por eso la utilización bueno, si pudiera no utilizar Windows, no utilizaría Windows, el señor Gabe Newell. Si pudiera. Es bastante anti-Microsoft. No es que lo diga yo, lo dice. Pero bueno, al final a veces la gente cambia por dinero o cambia de perspectiva. Dice... Más años Valve, dice, desde el 98. Sí, bueno, es que Steam en 2004, claro, de 2004. Sí, 20, 21 años. Bueno, Valve se hizo grande con todo lo que hizo, ¿no? Que fue enorme. Y luego Steam, y Steam fue el motivo. Steam
de la muerte del formato físico, Naves, ¿te acuerdas? Con el tema de Steam empezó a morir el formato físico, vamos, a pasos agigantados. Ya cuando se metió el Steam, la gente empezó a pasar del físico en PC y directamente al digital. ¿Tú te volverías a comprar la deck? Dícemelo, joder. Sí, os acordáis. También dice Loisa, tiene razón. Los juegos físicos llevaban el código para meterlo en Steam. O sea, te vendían la caja. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si os dais cuenta, si es que todo se repite, la historia se repite. En PC te vendían lo que era el juego. Bueno, empezaron a venderte primero lo que era el disco de arranque. Que realmente era un disco de arranque y te venía un código. No sé si os acordáis que vendía un código, metías el disco de arranque, cargaba un programa de tal y tenías que meter el código que te venía en ese disco y en esa caja física para podértelo bajar ya fuera de Steam o descargable de la página del publisher. Y después ya empezó todo hasta lo que llegó, que desapareció todo. Dice, me lo volvería a comprar porque me molaba la consola. Dice, ya he tenido la Asus, pero la batería volaba. Bueno, ahora está bien, ¿eh? Con la OLED y tal, me lo joy. Y nosotros estamos contentos con la Steam Deck. Estamos contentos con la Steam Deck. No sé cómo estará ahora la Rock Ally y otras, pero son bastante caras. Y supongo que también a Valve, yo creo que el siguiente modelo que será acá de Steam Deck mejorará mucho más a este. Y vamos a ver cómo va a mejorar muchísimo estas consolas, estos ordenadores portátiles, porque no deja de ser ordenadores, muy enfocados a jugar y que lo están haciendo también. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. No sé ni quién hay en directo. Bueno, Unrover ya no, porque se ha pasado por aquí. Pero no sé si tenéis a alguien que esté por ahí en directo. Si queréis que nos vayamos a alguien. A ver quién está por aquí. Tenemos a Luis. Ando. ¿Quién más por aquí? Chatuti. ¿Quién os apetece? ¿Quién os apetece que nos vayamos? ¿Hay alguna preferencia? ¿O queréis iros a dormir? No sé si hay alguien más por aquí. También tenemos a Nvidia. ¿Vamos a Nvidia? Vamos a Nvidia, Loquimara. Sí, está Luis o Nvidia. Vamos a Nvidia. Va, venga, vamos a Nvidia, que se ha pasado por aquí antes él. Vamos a Nvidia. Bueno, de Nvidia. Vámonos para allá. Vamos a ver si... Que ahora, con el tema de... Como nos lo han complicado, la gente de Twitch. Ahora tienes que buscar aquí para hacer una red. Y nos vamos a marchar con el bueno de Nvidia. Y nada, muchas gracias por aguantar aquí. Mañana, en principio, haremos directo. Volumen 5 de juegos píxeles en Switch. Y el viernes, si no cabe la cosa, pues haremos el sexto o alguna cosa que me pueda inventar, ¿vale? Y nada, buenas noches a todos y todas. Nos vamos a descansar un ratito y a ver si mañana esto funciona. Un abrazo grande. Nos vamos con el bueno de Nvidia.